de parte de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Gestal, pues realmente agradecemos la presencia de Ana García y Estela Mayo pues en este evento que es poco común entre psicoterapeutas en México, para hablar un poco de la intersección de temas sociales con nuestra conciencia como terapeutas, no necesariamente en un taller de herramientas terapéuticas como estamos acostumbrados, pero creo que es algo que nos va a aportar mucho y nos va a enriquecer, sea cual sea nuestro contexto. Y realmente yo no los voy a presentar, voy a dejar que ustedes se presentan solas y agradezco mucho su presencia y su participación. Les comento que estoy aquí de oyente, voy a apagar tantito mi video, pero para cualquier cosa, ¿vale? Y muchísimas gracias y pues les cedo su espacio. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar también, ¿no? En este tipo de temas que por el camino que hemos tenido, como que son muy pocos los que nos unimos en este tipo de acciones. Entonces agradecemos mucho la invitación. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar Estela Mayo y yo, Ana García. Yo soy mujer New Savvy de Oaxaca, nacida en Guadalajara. También pertenezco al colectivo de jóvenes indígenas urbanos, que tiene que ver un poco lo que vamos a revisar hoy, un poco nuestra experiencia. Ahorita vamos a ver como 3 partes, pero tienen que ver con esta experiencia que hemos tenido en la ciudad. Y bueno, Estela, ¿te quieres presentar? Muy bueno, gracias por la invitación. Soy Estela Mayo Mendoza, originaria del estado de Chiapas, soy de la comunidad Chol. Igual, yo llevo aquí viviendo aproximadamente 10 años, igual llegué aquí por un tema de educación. Igual, pues yo creo que ya podemos empezar, ¿no? Con lo que hayamos... Nada más como para introducción, el día de hoy vamos a revisar como 3 momentos, ¿no? El primer momento tiene que ver como un poco el contexto de cómo está la ciudad, de cuántos indígenas estamos, cómo que estamos viviendo, ¿no? Y en otro apartado es como ver estas problemáticas que vivimos y darle como más, o en particular, hablar del racismo que hemos vivido y también cómo lo comprendemos nosotras y nosotros desde el colectivo. Y finalmente vamos a cerrar con estas acciones o formas que nosotros hemos trabajado para construir una ciudad intercultural. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Estela, que nos va a presentar este primer apartado. Dale, sí, la siguiente. Bueno, igual ya como estaba comentando Ana, sí vamos a hablar un poquito del contexto, sobre todo aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde hemos estado viviendo, interactuando y trabajando en estos últimos años, y también sobre todo las vivencias que hemos tenido en esta gran ciudad, ¿no? Pues igual comentar que la ciudad de Guadalajara es una ciudad de españoles y criollos, fundada en oposición al mundo indígena, ¿no? Este es como uno de los temas que nos han atravesado muchísimo como pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo esta definición de lo que es la ciudad, sobre todo la ciudad de Guadalajara, ¿no? Siempre se ha negado la existencia de pueblos indígenas y el trabajo también de los pueblos indígenas que habitan constantemente la ciudad, ya sean los originarios de Jalisco o los pueblos indígenas que han migrado hace años para establecerse aquí en la ciudad por muchas otras cuestiones que ya lo veremos más adelante. Uno de los temas que más nos han marcado como pueblos indígenas son estas categorías dicotómicas, sobre todo según son coloniales, pero que en la actualidad se sigue remarcando y se siguen también generando muchos conflictos con los pueblos indígenas y no indígenas. Y es este tema en cuestiones de territorio, es lo que le llaman ciudad, que es donde vivimos actualmente, y la ruralidad, ¿no? Son como estos dos espacios donde nos dividen también, ¿no? La ciudad no viven indígenas, solamente viven los indígenas en el espacio rural. En la cuestión de los fenotipos, vestimenta y lenguas tiene que ver con
que los blancos hablan idiomas y los oscuros, que son los indígenas, hablan dialectos. Son como esto que también hemos trabajado muchísimo desde este espacio, la difusión, la preservación y de las lenguas indígenas. Y en temas de cultura, la ciudad están los civilizados y los indígenas está lo pagano. Por mucho tiempo también se ha conocido desde tiempos atrás de que los pueblos indígenas se han considerado como todas las creencias, los rituales que se fomentan, que se hacen hasta la actualidad, no es como lo más adecuado o lo real, ¿no? Y por eso lo conocen como algo pagano y algo malo para la sociedad occidental, ¿no? Y por eso desde antes de la Revolución y después de la Revolución Mexicana, uno de los temas que nos ha marcado muchísimo como pueblo indígena en México, incluso en toda Latinoamérica, es el tema del indigenismo. El tema enmarcado, dirigido más a la política educativa, que tenía como la intención de nacionalizar a todos los pueblos indígenas, unificar la lengua, que se hablara una misma lengua, en este caso era castellanizar a los indígenas y en general englobarnos en una sola nación. O sea, todos los indígenas, las diversas comunidades indígenas tenían que pertenecer a esta nueva nación que estaba creciendo, que estaba naciendo, que se estaba desarrollando, y por lo tanto tenían que entrarle también, tenían que olvidarse de sus lenguas, de su cultura, de todo lo que ellos representaban y hacían desde sus comunidades, ¿no? Y en consecuencia de todo este proyecto nacional, creo que uno de los temas, de las acciones más representativas en México, que también tuvo mucho eco a nivel internacional, pues es el movimiento del EZLN, ¿no? Creo que fue como la respuesta que se dio a esta política, pues tal cual, ¿no? Fue una política racista, discriminatoria hacia los pueblos indígenas, ¿no? Y la respuesta fue el movimiento del EZLN, que también tenía que ver con reivindicar a los pueblos indígenas, la lucha constante de sus territorios, de sus espacios, de las autonomías de los diversos pueblos, la recuperación de las lenguas, el que se permitiera también hablar las lenguas indígenas desde los diferentes espacios, desde los diferentes territorios. Y eso se podría decir que esta fue la parte que marcó muchísimo a la nación y al mundo en general, ¿no? Y gracias a esto es que actualmente, ¿no? ya es un poquito más visible, ¿no? Hablar de pueblos indígenas. Ya se han hecho muchos cambios desde las políticas educativas y en otras cuestiones, aunque son cambios muy mínimas. No estoy diciendo de que haya sido grandes cambios que nos hayan cambiado la vida a los pueblos indígenas. Solamente es como fue un episodio que marcó muchísimo a la nación y al mundo entero y que actualmente sigue tan vigente, porque aún las atrocidades a pueblos indígenas pues también sigue vigente. Y ya como les estaba comentando hace rato, uno de los temas que también que sigue generando, que sigue pasando en pueblos indígenas y en muchas otras comunidades a nivel internacional, pues es el tema de la migración, y en los pueblos indígenas pues no es como la excepción, ¿no? Y pues migran por muchas otras cuestiones, como les comentaba hace rato, pues en mi caso fue por una cuestión de educación, y muchos también otras comunidades enteras, o las migraciones individuales suceden también por empleo, ya sean por conflictos militares, por despojo de tierras, por negación a los derechos o por desastres naturales, como en muchas comunidades suceden, ¿no? Y los destinos más importantes de la migración han sido pues justamente las grandes ciudades, como también lo es Guadalajara.
lo es la Ciudad de México, es Monterrey, es Tijuana, y muchos también migran a las zonas agrícolas de Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Baja California, y muchas de estas zonas son migraciones temporales, solamente van y vienen por la temporada de cosechas, cuando migran a las zonas agrícolas. Termina la temporada, regresan a sus comunidades de origen, están ahí un tiempo, luego van y vienen, ¿no? Es como un tránsito de ida y vuelta. En estadísticas, a nivel estatal, aquí en Jalisco, los municipios donde hay mayor presencia indígena es justamente en el municipio de Zapopan y en el municipio de Mezquitic, en el norte de Jalisco. Pues en Mezquitic sabemos que es mayoritariamente habitada por indígenas wixárikas, pero en la zona metropolitana que pertenece a Zapopan, están presentes una gran diversidad de pueblos indígenas. Hay casi las 68 que existen en el país, están como más de los 30 pueblos, más de 30 pueblos indígenas que habitan en la zona metropolitana, pero también específicamente en el municipio de Zapopan. Y también es para remarcar, solamente también marcar que Zapopan pues, es uno de los municipios más desiguales del estado de Jalisco. En Jalisco se reconoce, según la estadística, existen 56.938 personas que hablan alguna lengua indígena, pero también consideramos, por otras estadísticas, dicen que puede haber más de 56,000 por muchas de las cuestiones de la negación, por el tema de discriminación que se vive en la ciudad. Cuando se hace el censo, pues muchas de las personas pues niegan el origen indígena o niegan que hablan alguna lengua indígena por el tema ¿cómo se dice? Como de protección hacia la discriminación, y pues simplemente dicen pues yo no soy indígena y pues no entran en la estadística nacional. Y de los pueblos más presentes en el estado, pues están los wixárikas, que son los originarios de aquí del estado, también náhuatl, que también son originarios del estado, pero también existen náhuatl de muchos otros estados del sur del país. Los tarascos, pero son los purépechas, que son originarios de Michoacán, mixtecos. Esta reunión está siendo grabada. El mayor se escucha raro. Otomí, zapoteco, mazahua, huasteco, maya, y en menor número están los totonacos, también del sur, pueden ser de Veracruz o de Puebla, etcétera. Y como también les comentaba hace rato, pues en México reconocidos dicen que existen 68 pueblos indígenas y por lo tanto 68 lenguas indígenas en México, que también hace poco se han reconocido como ya lenguas oficiales de México. Entonces ya nos podemos ir quitando un poco la idea de que el español es como la lengua oficial de México y es la que todos deberíamos de hablar y todos hablamos. Pues en realidad no lo es así, solamente es como que nos quede claro también que aparte de esta lengua que estamos utilizando en este momento, pues existen muchísimas otras más, que incluso muchas de ellas están en peligro de extinción, y es por esta razón la importancia de seguir hablando de este tema y de seguirlo difundiendo para que poco a poco pues muchas otras personas más que no sean hablantes originales de la lengua también se interesen en aprender otras lenguas, otros idiomas propios de esta región.
Hay muchos problemas en general que enfrentamos como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, como jóvenes indígenas en general, pero en este caso el problema que más se ha marcado y más nos han señalado es por la cuestión de la lengua. Este es un ejemplo de niños, de padres, de madres otomís o zapotecos que también se encuentran aquí en la ciudad, donde igual mejor se los leo. Dice, hablar en otomí, en purépecha o en zapoteco, en plena calle, en el centro del patio de una escuela o en el transporte público, representa exponerse, ser blanco de burlas, las cuales generan vergüenza, situación que inhibe el uso de la lengua. La discriminación, la vergüenza y la lengua inhibida pertenecen a un mismo ciclo. Y eso es también un tema real que seguimos viviendo en los diferentes espacios de la ciudad cuando intentamos hablar nuestra lengua en la ciudad, cuando hablamos la lengua con nuestras amistades, nuestros familiares, nuestra lengua materna, y siempre es eso, ¿no? De que siempre te están volteando a mirar y creen que le estás hablando mal a la gente o le estás diciendo cosas negativas, ¿no? Siempre es como, nos señalan, pero nos señalan como si estuviéramos haciendo algo malo, como haciendo algo prohibido, como algo no permitido en la ciudad, por lo mismo de que no se reconoce la diversidad lingüística que existe en las ciudades. Y eso también nos ha generado pues muchísimos problemas, muchísimos, incluso, sí, aparte de las negaciones, incluso también traumas, que también eso es como real en los integrantes de pueblos indígenas, las traumas por estos señalamientos que hemos enfrentado constantemente. También vivimos exclusiones en espacios públicos. Esto también es consecuencia de lo anterior, que también generan burlas, malos tratos. En las escuelas, en el tema educativo, pues los contenidos pues no están adecuados para los pueblos indígenas. Muchos también de los pueblos indígenas estamos en el trabajo informal, vivimos en las periferias, pues no hay una atención en el tema de salud, no es acorde tampoco a nuestras culturas, y en temas de justicia, pues igual, muchísimas violaciones a los derechos humanos, ¿no? No hay como algo que se esté cumpliendo, ¿no? A pesar de que está escrito, se habla en todo momento casi de los derechos que tenemos como pueblos indígenas, pero en realidad pues no se cumple en ninguno de los ámbitos, ni siquiera en la de justicia ni la de salud, que es como se supone que debería ser prioritario para todas y todos. En la educación, estos son como testimonios que tenemos de niños que le piden a su mamá que no lo recoja en la escuela, o que si lo hace se corte las trenzas y se vista a la usanza occidental. Así, la escuela urbana es para niños indígenas un sitio que los rechaza, o una entrada a la vida urbana que les exige borrar su identidad y asimilarse a la cultura dominante. Eso ha pasado con muchos, sobre todo también con jóvenes indígenas que habitamos en las ciudades, que por querer ya no ser señalado, por querernos evitar todo estos malos tratos, lo que nos queda a veces es solamente pues intentarnos meter en en este monstruo que es la ciudad, ¿no? Intentar como identificarnos como parte de la ciudad, ¿no? Y ocultar nuestra identidad indígena, solamente para evitar que vivamos discriminación en las escuelas, en los centros deportivos o en cualquier espacio de recreación. Y por ahora sería todo, y continúa la compañera Ana. Bueno, como parte de estas problemáticas y como ya nos inició mencionando Estela, nosotros pues sí vivimos como todas estas problemáticas en todo este proceso de estar en la ciudad sobre todo, pero también
en las mismas comunidades se viven otro tipo de, pues, de actos, ¿no? De desigualdad, que siempre están presentes hacia los pueblos indígenas. A lo mejor unos en mayor o menor, pues, forma, ¿no? También otro de los temas importantes que nos sucede o que pasa con nosotros es el tema del racismo. Y nosotros, pues bueno, como primera pregunta, ¿qué entendemos por racismo? Hay infinidad de definiciones, de formas de entenderlo. Hay muchos autores y autoras que hablan de este tema, ¿no? Pero no hay como una definición exacta que deba ser como la ideal y que debamos intentarlo así. No hay una definición como tal. Entonces, lo que nosotros proponemos aquí, pues es como lo que más es cercano a lo que nosotros vivimos y entendemos como racismo. Bueno, a continuación, pues les mostraré, antes de entender el racismo como tal, debemos comprender o tener claridad por lo menos en ciertos conceptos, ¿no? Uno de los conceptos que es importante tener claridad, sobre todo para nosotros, es esto del tema de la raza, ¿no? La raza es un concepto que empieza o está más presente en la época del conocimiento científico. En el siglo XVIII, XIX más o menos empezó a tomar como este concepto, aunque también hay autores que dicen que inicia desde el siglo XVI y como les decía hace rato, pues no hay como una definición exacta y tampoco hay como un momento exacto donde inicia, pero donde tuvo mayor auge o donde se habló más en el término de raza fue en la época del conocimiento científico. Y bueno, aquí se utiliza este concepto justo porque querían explicar la variación humana, ¿no? Estas diferencias de los humanos, los científicos de aquella época. Y ahí, pues bueno, parte de la definición era que existían diferentes tipos de razas, incluso había autores que tenían como su palabra era muy importante y toda la sociedad creía y confiaba en lo que ellos decían, ¿no? Entonces había autores que respaldaban este hecho de los científicos de que había diferencia. Incluso había un autor que hablaba de que existían, Fritzsche se llamaba el autor, que él hablaba de que existían 5 razas humanas, ¿no? Él hablaba de que había la raza amarilla, la raza negra, la raza blanca, también hablaba de una raza roja, ¿no? Entonces, y aceitunada también. Él diferenciaba estas razas por colores y justificaba que por cada raza había ciertos conocimientos, había ciertas habilidades, ¿no? Pero era una creencia, solo era una manera de construir esa diferencia y de justificar que existían estas diferencias. Pero, sin embargo, la autora Mónica Moreno Figueroa, ella ha trabajado mucho el tema del racismo y ella nos dice, es que la raza solo, bueno, como lo que comparto aquí en la diapositiva, ¿no? Que estamos hablando de una creencia, una idea de que los seres humanos están divididos en grupos y que estos grupos tienen características específicas que tienen que ver con su cuerpo, con su biología, con sus características físicas, con su capacidad de civilización, de organización. Cuando hablamos de la raza, estamos hablando de la creencia que hay en esos grupos. La raza es solo una idea. Entonces, ahí solo nos confirma que fue una idea construida y en aquellas épocas solo buscaban una manera de clasificar a las personas y de decir quién era mejor que otra, ¿no? Pero solo fue una idea construida. Entonces, entendiéndolo de esa manera, también hay que tener claridad en la discriminación, ¿no? Porque también la discriminación muchas veces se confunde o se asimila que es lo mismo a racismo, pero realmente no es igual. Por ejemplo, la discriminación, según la CONAPRED en su página, en su documento de discriminación e igualdad, ellos nos definen la discriminación como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Pues dicho de otra forma, es un acto que puede ser individual o colectivo que genera una desigualdad o daño a otras personas. Entonces, por el momento hay que entenderlo como un acto que puede suceder sobre una persona u otra. Y, por ejemplo, puede ser desde sus preferencias sexuales, sobre su creencia religiosa, sobre diferencias políticas, pero nada más está como en ese nivel, ¿no? Y a partir de ahí se le ataca. Entonces, bueno, esa es la parte de la discriminación. Ahorita la vamos a ver como más a detalle.
también hay que entender que están los estereotipos y los prejuicios. Los estereotipos son un conjunto de ideas simplificadoras y generalizadas sobre una cultura o un grupo. Estas ideas pueden ser o no negativas, pero el punto importante es que no representan la complejidad de un grupo. Los estereotipos son una estructura de pensamiento que comprenden imágenes, creencias, juicios, símbolos y opiniones. Entonces, los estereotipos solo son un conjunto de ideas que se tiene sobre un determinado grupo de personas. Y los prejuicios siempre van unidos a los estereotipos porque son ese complemento afectivo, ¿no? O emocional que generan los estereotipos. Por ejemplo, que dan miedo, que dan asco, ¿no? Entonces, los prejuicios asumidos y compartidos socialmente acaban justificando actitudes de menosprecio que avalan la conducta discriminatoria. Entonces, si se fijan, todas estas ideas van unidas para poder reaccionar de una forma u otra sobre un determinado grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita creo que estos sí están más claros. Y ahora sí, para poder hablar del racismo, se debe comprender, pues todas estas ideas van juntas en este hecho, ¿no? Muchas veces están presentes todas juntas en cualquier acto, pero el racismo nos comparte un autor que se llama Peter Wader. Él también estudia mucho sobre este tema y él comparte que el racismo es una forma de pensar y actuar que pone en desventaja a un grupo social y privilegia a otros, y lo hace con base a idea de estos grupos de cualidades que tienen que ver con su cuerpo y mente y su comportamiento. Los grupos en cuestión casi siempre se definen en función de una historia colonial y postcolonial en la cual se ha privilegiado lo blanco y dejado en desventaja a lo no blanco. Entonces, el racismo se debe entender siempre porque se tiene la idea de que existen las razas, o sea, el racismo dice, sí existen las razas y por eso hay que discriminarlos y por eso hay que tener ciertos estereotipos y prejuicios sobre estas personas, pero además de que actúa así, lo piensa de esa manera, entonces son como estas ideas juntas y la discriminación no, la discriminación solo actúa, ¿no? Solo actúa bajo la diferencia de la otra persona o del otro grupo de personas, pero el racismo no, el racismo a fuerzas quiere oprimir a la otra persona y cree que debe y que merece esa opresión porque así estamos clasificados o así estamos, ¿no? Como diferentes razas. Entonces el racismo es todavía algo más grande que la discriminación, o por lo menos así lo considero yo, porque abarca muchos más términos y ataca de manera, o daña de manera más profunda a las personas, ¿no? Y en específico, pues a nosotros como pueblos indígenas, pues nos ha tocado de varias formas que ahorita les vamos a platicar, pero no sé si hasta aquí está un poco más claro o igual si quieren, ok. Igual si quieren, no sé, compartirnos el mensaje o alguien quiere prender su micrófono hasta ahorita, hasta aquí, ¿tienen claridad un poco de los términos? ¿O en mensaje nos pueden decir? Ok. Parte de la otra actividad, igual podemos, creo que no hay nadie que quiera hablar ahorita, ¿no? Igual la otra parte que queremos hacer con este primer momento es que nos puedan ustedes compartir, igual ahorita somos poquitos, puede ser por el mismo chat, que nos puedan responder estas preguntas que nos van a ayudar a reflexionar y entender también un poco el proceso que hemos tenido en la ciudad, que ahorita a continuación vamos a ver. Entonces, me gustaría mucho que nos puedan responder estas preguntas, puede ser en el chat o si alguien quiere hablarnos directamente, también es momento de que lo hagamos, ¿no? Como primera pregunta es, ¿cuál es la imagen que se tiene de los indígenas en los medios de comunicación, la publicidad, la educación o en la historia, ¿no? Y cómo es esta forma de vida o cómo nos lo presentan, cómo nos presentan a los pueblos indígenas. Esa sería como la primera pregunta. La segunda sería, si nos pueden mencionar a personajes indígenas reconocidos en algún ámbito, puede ser político, cultural, académico, etcétera. Y por último, reflexiona si has sido parte de la reproducción del racismo, discriminación, prejuicio o estereotipo en tu vida cotidiana o si tú has sido víctima de ellos. Y pues si alguien nos quisiera dar algún ejemplo. Entonces, este es un primer momento para reflexionar sobre este proceso que tienes sobre los pueblos indígenas. No sé si quedó un poco claro esta parte.
Igual podemos dar como 5 minutos, estaría bien. A ver si nos responden lo que nos quieran responder. Nos quedan 2 minutos más. Bueno, igual podemos retomar lo que ya nos están compartiendo. No sé si todos vemos el chat. Bueno, un poco la idea de estas preguntas, yo sé que es como algo complejo hablarlo ahorita en 5 minutos, ¿no? Sino que esto es parte de lo que hay que estar reflexionando constantemente, ¿no? La idea de esto es que, como ya se mencionaba acá, pues claro, ¿no? Se menciona, parte de las respuestas que nos comparten acá es como un pueblo atrasado, no moderno, que se resisten a la modernidad. Bueno, acá nos dice Carla también que conozco a varios reconocidos, a varios, ok, también nos mencionan algunos académicos o alguna ganadores del Premio Nobel de la Paz, ¿no? Académicos. Conozco casos de discriminación y racismo con mis estudiantes y casos de otros estudiantes que por su imagen física los han confundido con delincuentes o los han discriminado de grupos sociales de estudiantes. Pero la verdad es que no he sido víctima de racismo en México, en Estados Unidos sí, por hablar español. La idea un poco de esto o de reflexionar estas preguntas es justamente
ver y reconocer que en la publicidad o sobre todo en los medios de comunicación, la imagen que se da de los pueblos indígenas siempre es de atraso y siempre es de ignorancia, ¿no? Si pensamos en una novela y vemos cómo representan a la persona que apoya en el servicio, ¿cómo se le dice? Trabajadoras del hogar, ¿no? Cómo ellas están representadas, cómo siempre es ese estereotipo de esta persona que va a servir, o también cómo son las actrices, ¿no? Cómo representan la imagen de la persona que tiene más poder, o que tiene un cierto trabajo, que es un empresario, entonces siempre van marcando como ese ideal de cómo debe verse estas personas, ¿no? Entonces, la intención de reflexionar es que nos vayamos ubicando cómo es esta imagen que representan de los pueblos indígenas, y también que en muchos ámbitos nos ha pasado que en otras actividades que hemos realizado ni siquiera conocen ni reconocen algún personaje indígena, ¿no? Siempre terminan, incluso hay momentos en que se reflexiona que se piensa más en académicos extranjeros o mexicanos, pero que no son indígenas o que no son afrodescendientes, ¿no? Como que es muy complicado pensar en algún personaje indígena, y sin embargo sí hay muchos personajes que trabajan y hacen cosas en diferentes ámbitos y que son muy reconocidos. Incluso en las luchas sociales existen muchos personajes indígenas, ¿no? Pero muchas veces no se notan. Y eso es con la idea de que nos demos cuenta que se sigue invisibilizando los pueblos indígenas en cualquier acción que realizan. Se sigue fomentando como quién sí debe ser más representado, ¿no? En estos diferentes medios, o cómo debe ser la forma de vida de ciertas personas. Aún en la actualidad se sigue sucediendo estas cosas. Entonces, la reflexión es si nosotros hemos sido parte de esta reproducción, ¿no? Si hemos interiorizado tanto o naturalizado tanto estas creencias que actuamos sin pensar en esto justamente. Y eso tiene que ver con esta siguiente diapositiva que vamos a hablar sobre estos daños ocasionados por el racismo, que tiene que ver con esto que ya respondíamos de las preguntas en reflexión. Y esto es con apoyo de un libro que se llama Trabajar juntos y juntas para eliminar el racismo. Aquí hay una propuesta de cómo empezar a trabajar en contra del racismo, ¿no? Que también nos está llevando a esto del antirracismo, que son como estas formas de trabajar en contra de que se sigan reproduciendo actos racistas. Entonces, aquí parte de lo que nos compartían es que existen 3 grandes daños que nos hacen, ¿no? Que tiene que ver con esto y también con la primera pregunta, con este racismo institucionalizado y agentes. Ay, perdón. Que no puedo ver. Ya. Y sus agentes, ¿no? Que hablábamos ahorita, cómo representan a un cierto de personas y a otro cierto de personas, y qué estereotipos y qué tenemos hacia una cierta imagen y otra, ¿no? Entonces, las instituciones sociales que se supone se han establecido para proteger e informar a la ciudadanía, o sea, las agencias gubernamentales, la policía, el sistema penal de justicia, los medios de comunicación masiva y las instituciones educativas, pues terminan con frecuencia desempeñando el papel de agentes del racismo, o se siguen dándole cierta preferencia a cierto tipo de personas a pesar de que están ahí para protegernos, se supone. Por eso también se habla mucho del sistema de justicia, ¿no? ¿Cuántas personas indígenas están encarceladas porque no tuvieron un traductor que se supone que está en los derechos, ¿no? De que debe haber un intérprete del idioma que hablan estas personas, pero realmente no se respeta ese derecho y no se les da, no se les asigna un intérprete, entonces no siguen su proceso para poder ser liberados, y muchos de los que están encarcelados son inocentes, ¿no? Pero por no comprobar esto y no seguir este proceso, pues siguen ahí. Estos son actos de racismo que siguen haciendo desde la institución, más allá del mismo sujeto, ¿no? Entonces, la misma institución actúa para que se sigan reproduciendo este racismo, y también cómo los medios de comunicación nos posicionan, y también mucha gente cree que así debemos ser tratados, ¿no? Debemos estar siempre en la certidumbre, debemos estar siempre bajo las indicaciones de alguien más, que normalmente es un personaje blanco, ¿no? Con ojos de color, y que
debe tener cierto poder hacia nosotros por ser indígenas simplemente. O en la educación, cómo nos representan en la historia, ¿no? Que estamos en la prehistoria y que nosotros ya ahí se acabó, nos engañaron con unos espejos y se acabó, ¿no? Y ya se acabaron los indígenas. Entonces, ¿cómo explicas que existen hoy en día los pueblos indígenas? Entonces, hay como muchos actos y cosas hacia los pueblos indígenas que nos siguen dejando en el nivel más bajo, ¿no? Pareciera que nunca, bueno, pues nunca podemos como crecer o salir de ese estereotipo. Entonces, un poco el papel de las instituciones es eso, reforzar que siga pasando así y que sigamos violentando derechos de los pueblos indígenas. Y bueno, también el racismo internalizado. Este racismo internalizado tiene que ver con naturalizar que las cosas sucedan de esta manera, entender que así debe funcionar, ¿no? Pero solo es una forma que nos han, por todos estos medios, por todas estas instituciones, nos han hecho creer que así debe ser, ¿no? El racismo ha hecho que sintamos desesperanza, desesperación y enojo, sentimientos que nos pueden dejar vulnerables ante el señuelo del alcohol y otras drogas y llevarnos a buscar en ellas alivio de esos sentimientos, aun cuando sepamos que esto nos causa daño adicional a nosotras y nosotros y a nuestros familiares. O sea, el racismo internacionalizado nos hace daño a nosotros en esta cuestión. Incluso el no querer mostrar nuestra identidad porque sentimos que nos van a atacar, el no querer hablar en ciertos espacios nuestro idioma materno porque nos van a agredir, nos van a mirar feo. Entonces, todo eso nos ha hecho sentir muy mal a tal grado de sentir que no debemos hablar nuestra lengua, ¿no? Incluso que no debamos estudiar ciertas carreras o que no debamos ir en ciertos espacios porque nos lo creemos tanto que así pareciera. Incluso también las personas que reproducen este racismo creen que así debemos ser tratados y creen que así deben actuar ellos con nosotros por el simple hecho de ser indígenas. Entonces, el racismo internalizado tiene que ver con esto de naturalizar y creer que así deben continuar las cosas y que así debemos seguir reproduciendo esto, ¿no? Entonces, un poco en el recorrido de nosotros como colectivo hemos visto mucho esta parte. Por ejemplo, en una etapa de investigación que realizamos como colectivo, fuimos a diferentes universidades para preguntar si había estudiantes indígenas. Y en una de las universidades que era como relacionado al área de salud, al área de medicina, llegamos con la secretaria y nos dijo, le preguntamos si había estudiantes indígenas ahí y ella decía, aquí es de medicina, aquí no hay indígenas, ¿no? Entonces es como naturalizar que nosotros no merecemos o tener internalizado esta idea de que nosotros no merecemos estudiar esta área de la salud. Entonces con eso estamos comprendiendo cómo se va reproduciendo esto, ¿no? Pero bueno, así como dato extra, nosotros después de juntar esta información nos dimos cuenta que en el área de salud es donde más estudiantes indígenas había, ¿no? Curiosamente. Entonces, son diferentes actos que han sucedido así, o cuando una compañera dijo que estaba trabajando con sus familiares en la artesanía y mientras estaba ahí, estaba trabajando en su computadora o leyendo un libro, me parece, y pasa un señor y le dice, oye, pero ¿tú sabes leer? Oye, ¿tú sabes usar esa computadora? Como asimilando que nunca podríamos llegar a saber eso o tener esos conocimientos. Entonces, ese racismo internalizado nos ha hecho creer que no merecemos ciertas cosas o que no podemos lograr ciertas cosas. Y eso es un daño muy profundo y que se sigue trabajando, ¿no? En muchos casos con nosotros, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que ya se está perdiendo la lengua, que ya están dejando de seguir sus tradiciones. Entonces ha provocado muchos actos sobre nosotros mismos. Incluso sí pasa esto de los suicidios, porque hay muchos jóvenes últimamente que se han suicidado, ¿no? Jóvenes indígenas, ¿no? Por todo esto que les rodea del contexto, que no se sienten parte de él. Entonces, un poco el racismo internalizado tiene que ver con eso. Y finalmente, también se habla, sobre todo en este libro, que hay un efecto sobre la gente blanca, porque a ellos constantemente les están enseñando de qué manera deben ser y de qué manera deben seguir con este papel de reproducir el racismo, ¿no? Y que tienen que cumplir con ciertos estereotipos, que tienen que dejar de hablarle a ciertas personas, que deben de trabajar de cierta manera para que ellos sigan posicionados en el privilegio y en el poder y siempre tienen que estar oprimiendo al resto de las personas que no son iguales a ellas o ellos. Entonces, esto del racismo blanco también se instala constantemente en los medios de comunicación, en las formas de vida, ¿no? De las personas que deben tener o mantener.
y esto los ha negado a poder integrarse con las otras personas que son distintas a ellas o ellos. Podemos hablar de los afromexicanos, de los indígenas o de las personas de otros países, ¿no? Entonces, eso también daña a la población indígena, a la gente blanca, porque ellos tienen que estar manteniendo como esos estándares, pero también están reproduciendo estos racismos donde siempre van a estar oprimiendo a otras personas. Y también hay personas que no consideran que deben seguir haciendo eso, ¿no? Entonces, esto se habla más como que intentamos que ellos también viven este proceso y que deben comprenderlo, conocerlo, reconocerlo para dejar de reproducir estos racismos que dañan a otras personas que no son iguales a ellas o ellos. Entonces, en conclusión, el racismo es uno de los elementos más importantes o que más nos ha dañado como población indígena por esto, porque nos cuestiona nuestra identidad, nos cuestiona lo que vivimos y también está como constantemente diciéndonos que deberíamos seguir o mantenernos en esa posición. Y pues por eso, después de escuchar como estos términos, nosotros como colectivo estamos trabajando en contra de esto, ¿no? Entonces, un poco ahí vamos a ir cerrando también por el tiempo. Vamos a ir cerrando con esto de la construcción de interculturalidad desde nosotros como los jóvenes indígenas urbanos, pero que también tiene que ver con trabajar en estos antirracismos, ¿no? El trabajar en reducir estos racismos, en que ya no se reproduzca, en que podamos generar diálogos más en común, más de encuentro entre todas y todos, independientemente si eres indígena o no eres indígena, porque nosotros creemos que se deben hacer estos espacios para que precisamente nos reconozcamos en la diferencia para poder unir y trabajar juntos y juntas, ¿no? Entonces, un poco de eso vamos a hablar ahorita, pero no sé si hasta aquí quieran compartir algo o preguntar algo en específico. ¿Alguien? O si no, igual podemos continuar para ir cerrando. Ok. No sé si, Estela, ¿quieres hablar de quiénes somos como colectivo? Sí, por todas estas cuestiones que también hemos estado escuchando en el transcurso de esta hora, es que vimos también la necesidad de empezar como a trabajar, empezar a hacer algo aquí en la ciudad donde actualmente estamos viviendo, ¿no? Y también de acuerdo a todas las situaciones que hemos vivido, enfrentado a lo largo de los años, de lo que llevamos viviendo en la ciudad. Y pues también gracias a diversas reflexiones, encuentros que hemos estado haciendo con muchos otros jóvenes de diversos pueblos de aquí de México, llegamos a la conclusión de empezar a actuar, ¿no? Oye, porque también se tiene la idea de que el indígena pues no hace nada por su comunidad o por la población indígena, que siempre estamos esperando que las instituciones o las empresas o cualquier otra dependencia haga algo por nosotros, ¿no? Y entonces fue que empezamos con esta organización. En algún momento se llamaba Jóvenes Indígenas Universitarios, cuando la gran mayoría de nosotras estudiábamos, y posteriormente lo nombramos Jóvenes Indígenas Urbanos, y así nos denominamos actualmente, somos indígenas urbanos. Y empezamos a hacer diversas acciones para visibilizar a la población indígena en la ciudad, sobre todo por lo que les mencionaba hace rato, de que se tiene la idea de que los indígenas solamente viven en sus comunidades, viven en un espacio rural, viven en el sur del país, viven en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz sobre todo, pero en una ciudad como en muchas otras ciudades, no se imaginan a los indígenas viviendo y trabajando y aportando a la ciudad, ¿no? Entonces empezamos desde el 2014, Ana, más o menos, a empezar a hacer diversas actividades. Por ejemplo, empezamos a hacer como uno de los eventos más representativos de los pueblos indígenas es el Día de Muertos, ¿no? Era un tema
un evento que en las diversos pueblos indígenas coincidíamos y hacíamos desde nuestras diversas visiones, ¿no? Pero siempre con el objetivo de mostrarnos que estamos viviendo acá, de que así somos, así vivimos, pero sobre todo dejar a un lado, ¿no?, la folclorización de los pueblos indígenas, porque así nos quieren ver siempre, ¿no? Quieren ver al indígena folclorizado, quieren ver al indígena como se imaginan que es, ¿no? Cuando ven a un indígena fuera de ese rango, fuera de ese imaginario, es como, también te cuestionan, ¿no? Pues tú ya no eres indígena, ¿no? ¿Y por qué haces esto y por qué haces aquello? Entonces empezamos con una de esas acciones y posteriormente también nos fuimos metiendo a diferentes espacios, como es en el ámbito educativo, también en muchas otras escuelas, tanto privadas, públicas, también nos empezaron a invitar a dar talleres, a dar charlas en nuestros espacios, y pues también ahí estuvimos por mucho tiempo. También estuvimos haciendo talleres con jóvenes indígenas y no indígenas, que tienen que ver también con el tema de la interculturalidad, la identidad, de cuestiones de derecho, de racismo, donde también que sirviera un poco como para irnos conociendo, porque también otro de los problemas que tenemos en general es que no nos conocemos, no sabemos más de pueblos indígenas, no sabemos más de afromexicanos, afrodescendientes, ¿no? Y por eso es que se sigue remarcando, se sigue discriminando, se sigue racializando a la diversidad, ¿no? A la diversidad en general. Entonces, por eso es que se hicieron estos talleres aquí en Guadalajara, en Casa Quinqué, donde se invitó a la juventud en general a que se hablaran de estos temas, a que nos conociéramos también y que de alguna forma sirviera como para ir mitigando un poco estos temas de racismo, como para también mitigar un poco la discriminación que se viven entre la juventud en general. Ok. Y ¿dónde está? Ana, no sé si quieres seguir, no veo más de aquí. Sí, y justo, pues bueno, desde el 2013, como ya decía Estela, pues hemos estado trabajando en este tema. En el 2013 se hizo esta investigación que yo les comentaba hace rato, que después de ahí derivó a 3 encuentros, que donde hablamos de identidad, de migración y de educación. Todo esto con la intención de ver qué pensaban los demás jóvenes indígenas que estaban en la ciudad y en ese tiempo estudiantes universitarios. Y de ahí nace la idea de querer formar un colectivo en la ciudad donde no nos dirigiera ninguna institución, donde nosotros nos manejáramos por nosotras y nosotros mismos, ser autónomos en la ciudad, ¿no? Entonces, desde ahí nace este colectivo de jóvenes indígenas urbanos. En aquel momento estaban como 6 personas conformadas y después fueron como viviendo diferentes etapas, después fueron como 8 personas, 11 personas, y en la actualidad estamos integrados, nosotros que estamos acá, somos pues originarios de Veracruz, que son una compañera totonaca, chol, de Chiapas, de Oaxaca estamos los Ñusabi y los Ayuk. También está un compañero que es ñatro y una compañera que también es ñatro, Mazahua, y pues el compañero que es Wixárika, ¿no? También se unieron de 3 comunidades distintas de Wixárikas que están en Jalisco. Entonces, nosotros somos los que conformamos actualmente el colectivo y cada una y uno de nosotros tenemos cierta formación profesional, ¿no? Que también tiene que ver con las formas de pensar y trabajar e incidir en la ciudad, ¿no? Esto ha ayudado mucho a que podamos trabajar hacia esos horizontes. Tenemos compañeras que estudiaron educación, administración, incluso hay unos compañeros que tienen maestría y una compañera que tiene doctorado, ¿no? Entonces, y otros compañeros que siguen estudiando la universidad en diseño y en ingeniería, me parece. Entonces, en nuestra formación también nos ha ayudado y ha contribuido a que podamos realizar diferentes tipos de actividades que, como ya había mencionado Estela, pero lo que queremos resaltar aquí es que estas actividades siempre nos sirven para generar diálogos, para hablar, para compartir con la otra y el otro de lo que estamos haciendo, salirnos de este estereotipo o de esta imagen de que el indígena siempre hay que ir a ayudarlo, siempre hay que ir como asistencialistas, ¿no? Entonces, también hemos logrado trabajar con instituciones a la misma par, como hemos participado en políticas
públicas, ¿no? Hemos ido a trabajar y a dar como nuestra opinión según la experiencia que tenemos trabajando en la ciudad. También hemos ido a las escuelas para dar como esta postura de que también tenemos estas capacidades de dialogar, ¿no? Con términos teóricos, con términos de experiencia, con este apartado, y hemos hecho diferentes talleres alrededor de eso, que ya lo mencionaba Estela, y que tratamos de que todos nuestros eventos culturales que hagamos siempre lleven a una reflexión más crítica de lo que está sucediendo, de lo que estamos trabajando, porque creemos que así se puede trabajar a quitar esta imagen de estereotipos y también quitar esta imagen y que ya no haya racismo entre nosotros, ¿no? Como indígenas, o que por lo menos haya personas que consideren que no todos los indígenas se les debe tratar de la misma manera, ¿no? O desde los mismos contextos, que no siempre debemos estar en esos lugares de opresión, de asistencialismo, de folclorismo. Entonces, se quiere invitar a que reflexionemos más, a que seamos más críticos, ¿no? Siendo indígenas o no siendo indígenas, pero también compartir la palabra. Y bueno, dentro de todo eso, nosotros ya a finales del 2019 y principios del 2020 empezamos a trabajar en una recaudación de fondos para poder conseguir un espacio físico, porque si se fijan, desde el 2013 hasta el 2018 nosotros hemos hecho todas estas actividades sin tener un espacio físico. Lo hemos hecho en un café, en la casa de un amigo. Nos hemos reunido de esa manera porque no creemos que eso sea indispensable para organizar estas cosas, ¿no? La podemos hacer así con las cosas que tenemos al alcance, pero en estos años nosotros pudimos conseguir un espacio que le llamamos Casa Hugh, donde la idea es ya tener un espacio más físico para trabajar en talleres o hacer lecturas, ¿no? Círculos de lectura orientados a temas indígenas, al racismo, a los privilegios o no, como para empezar a cuestionar estos temas también, y queríamos hacerlo desde nosotras y desde nosotros. Entonces, hemos querido hacer muchas actividades ahí, nada más que desgraciadamente por esto de la contingencia, pues se pausó todas nuestras actividades y ya no pudimos continuar trabajando en la Casa Hugh, pero es uno de los logros físicos más grandes que hemos obtenido, ¿no? Y también en este camino de hacernos AC, también creemos que de esa manera podemos seguir y trabajando en estas acciones que creemos que no muchas personas lo hacen, no muchas personas lo hablan, y qué mejor que desde nosotras y nosotros mismos como pueblos indígenas, porque también hemos caído en esta idea de que solo los académicos, solo los antropólogos, que normalmente no son indígenas, se creen que tienen el derecho de hablar de nosotras y nosotros, ¿no? Que nosotros dijimos no, porque siempre nos han utilizado, siempre han venido a investigarnos, a observarnos, como si fuéramos ¿qué? Cuando nosotros realmente tenemos voz y tenemos conciencia y tenemos crítica para opinar de ciertos temas, para hablar y reflexionar sobre nuestros propios procesos, ¿no? Saber y reconocer que el racismo ha sido parte del gran daño que nos ocasiona el negar nuestra identidad y el decir que ya no queremos ser indígenas, ya no queremos trabajar hacia esto, ¿no? Cuando realmente nos han ocultado mucha información respecto a eso también, porque no hay espacios donde hablemos del ser indígena, y eso que como los datos que mencionaba Estela hace rato, ¿no? En las ciudades es donde más población indígena está llegando, y aquí no se habla de interculturalidad, ¿no? Se cree que se tiene que hablar donde están los indígenas, y que lo intercultural es con los indígenas, y nosotros realmente lo que buscamos es que la interculturalidad sea entre todas y todos, ¿no? Y no importa que seas indígena o no seas indígena, porque la interculturalidad lo que quiere es que todos logremos un diálogo donde aceptemos quién es el otro y la otra, a pesar de sus diferencias, y que entre todas y todos podemos hablarlo y cuestionarlo. Entonces, es un poco hacia allá lo que queremos con la interculturalidad, o desde allá nuestra idea de la interculturalidad, y que todos quepamos en eso, ¿no? Y que no haya nadie que siga oprimiendo a otro, sino que todos rompamos estas brechas que nos separan y que nos volvamos a unir y que construyamos ideas y proyectos a partir de esa aceptación, ¿no? Claro. Entonces, Y Ana, hacia allá trabaja Hugh. Ana, veo que Juan Carlos, bueno, buenas tardes, soy Eduardo, perdón, me entré un poquito ya avanzado, pero hay una pregunta aquí de Juan Carlos que pone en el chat. Ah, ok. Juan Carlos dice, tengo una pregunta, me gustaría pensar que los docentes son más flexibles y promotores de la interculturalidad, pero no estoy seguro. ¿Es cierto o son igual de resistentes que la población civil? Esto es lo que pregunta Juan Carlos aquí en el chat.
Gracias. Yo creo que depende del contexto donde sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros hicimos estos encuentros donde hablamos justamente de la educación, la mayoría de los estudiantes decía, es que el mismo profesor no quería apoyar esta diferencia, ¿no? Porque decían que todavía había profesores que les daban reglazos o que los castigaban por hablar su lengua o por mencionar algo de los temas indígenas, ¿no? Y también había profesores que hacían como una, ¿cómo se dice? Bueno, lanzaban una moneda para decidir quién se quedaba con el estudiante indígena, ¿no? Y también había muchos profesores y docentes que hablaban de que los indígenas están retrasados en aprendizaje y deben llevar otro tipo de procesos, ¿no? Pero desde una idea o desde una lógica de que son retrasados, de que son tontos y que no van a aprender igual que los indígenas, ¿no? Yo creo que depende mucho del contexto donde suceda, pero sí sigue habiendo profesores que reproducen esta idea de racismo y que siguen dañando a las poblaciones indígenas tanto que podemos hablar de las mismas experiencias de aquí de la ciudad de Guadalajara. Hay escuelas donde sigue habiendo una ¿cómo se dice? Como presión, como que los mismos jóvenes se sienten atacados, ¿no? Como que siempre hay una constante preocupación por mostrar esta identidad indígena porque no se sienten seguros en sus salones, en sus espacios educativos. Porque yo creo que los profesores, a lo mejor sí hay algunos que tienen la intención de cambiar esto, pero realmente no abonan a algo más específico, ¿no? No sé si reestructurar todo su plan educativo para meter esto de la interculturalidad real, ¿no? Y no solo mencionarlo de que, ay, no maltrates a tu compañerito, ¿no? A tu compañerita, sino que más allá de eso, pues hacer clases realmente interculturales, meter estos temas, generar espacios donde se hable de estos temas. Yo creo que cuando se logren este tipo de cosas, realmente podríamos hablar de que hay profesores interesados en eso, porque hasta ahorita yo no he visto como un profesor que haga esto, ¿no? O que lleve esto más allá. A lo mejor sí hay profesores que son aliados, por así decirlo, de que sí coinciden en que esto está mal, en que sí debemos hablar del racismo, pero en el actuar, pues todavía no sucede, ¿no? No sé, yo así lo entiendo un poco y así respondería. No sé si Estela quisieras abonar algo o coincides, no lo sé. Sí, ahí también hay un comentario de Carla y de Heather. No sé si quieren que se los lea. Ok. Carla dice, hace falta educar al no indígena. El indígena ha entrado en las esferas académicas. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tienen para poder entrar en las esferas de la educación a los otros que no son indígenas? No, y Heather pone también, está preguntando mucho dónde queda la competencia intercultural de los psicoterapeutas. Entonces, bueno. Sí, nada más quería, ahorita estaba pensando en cuando Ana les estaba preguntando de que si conocían a personajes indígenas reconocidos en algún ámbito en general, ¿no? Y mencionaban, creo que dos mencionaron, uno mencionó a Natalio y al otro a Carballo. Y pues eso no es como, hay como personajes muy, son una minoría, ¿no? De personas que ubicamos, que están haciendo algo y que son indígenas, ¿no? Pero también pero en general como que hay muchísimos indígenas que están presentes en diversos ámbitos de la educación, en la política, en lo lingüístico, en lo educativo, etcétera, etcétera, ¿no? A mí nada más se me venía en la mente a otro de los temas, ¿no? A mujeres, por ejemplo, ¿no? De repente nos ubicamos a hombres indígenas que están en algunos puestos en el ámbito público, ¿no? Y a mí se me venía en la mente, por ejemplo, a muchas otras, a mujeres, por ejemplo, que me encanta como leer a Yasnaya, por ejemplo, que es una activista intelectual mije de Oaxaca, y también a muchas otras poetas mujeres, ¿no? Miquea Sánchez, a Juana Karen Peñete, que apenas ganó el premio de las literaturas indígenas hace poco, por ejemplo, y muchas más, ¿no? Y en el tema y también así muchos otros académicos que están también intentando entrar, que también es una realidad, ¿no? Por ejemplo, un compañero me mencionaba que en el INALI, por ejemplo, están haciendo van a hacer el nuevo catálogo de lenguas indígenas. Y para eso pues tienen que decidir al fin y al cabo, ¿no? Cuántas lenguas indígenas existen en México, ¿no? Pero para eso resulta
que dentro del consejo todos son mestizos, ¿no? Y ninguno es indígena, de los que van a estar decidiendo sobre este catálogo de lenguas indígenas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Siempre como hay una barrera que se les da a los integrantes de algún pueblo indígena para pertenecer a la academia, para pertenecer a ciertos espacios que hasta ahora se les sigue negando, ¿no? O creen que no es un espacio para ellos porque hay otros intelectuales, hay otros investigadores, otros antropólogos, otros personajes que se dicen que son muy reconocidos y que han estudiado, investigado, como dice Ana, los indígenas, y en consecuencia se siente como el derecho de estar ahí y de decidir sobre una población indígena al que no pertenece, al que no ha vivido, al que no ha experimentado, al que no ha interactuado. Entonces, ¿cómo es que se les permite, ¿no?, estar ahí y decidir por un tema que en general pues no lo ha vivido, pues, ¿no? Entonces creo que ese es el desafío, ¿no? El entrarle, el buscarle, el estarle como ahí picando, hasta ocupar también esos espacios. Creo que hay muchos personajes, como les mencionaba, de diversos ámbitos que también han investigado, reflexionado sobre diversos temas y que también, o sea, merecen estar ahí, deberían de estar ahí para hablar de los pueblos indígenas. Y en eso, ¿no? O sea, yo mencionábamos hace rato de la educación, ¿no?, que debería de ser intercultural, pero entiéndase el término de educación intercultural no solamente para los indígenas, que eso ha sido como el problema. Ay, pero hace mucho ruido aquí. Es que estoy en mi trabajo y hay niños aquí jugando alrededor. Sí. Entonces, la educación intercultural no debería de pensarse solamente para los indígenas, que es lo que ha sucedido actualmente, ¿no? Hay universidades interculturales que están, en la ciudad, por ejemplo, aquí en la metrópoli no hay una escuela intercultural. Hay escuelas interculturales en el sur del país, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, y están enfocadas en zonas indígenas exclusivamente, donde hay mayoría indígena. Y entonces, si nos vamos a aferrar solamente a la zona indígena, pues ¿cómo es que se quiere construir la intercultural solamente para indígenas? Entonces, se supone que esta debería de estar circulando, debería estar en constante interacción con la diversidad de culturas, no solamente de culturas indígenas. Y lo mismo debería de suceder en muchos otros temas. Ahora que mencionaba la compañera Heather, en la terapia, en la psicoterapia, también debería de funcionar lo mismo. Todos deberían de tener un enfoque intercultural. También entender como las diversas situaciones de las diversas culturas que existen en el país o en el mundo en general. No se puede como tratar a una persona como si todos viviéramos en un mismo contexto, ¿no? Sino que más en realidad es como tenemos diversos contextos, diversas vivencias, diversas realidades que también deberían de ser tomadas en cuenta y también se deberían de trabajar basándonos en esas realidades diversas, ¿no? O sea, no nos engloben pues en uno solo, no porque también yo sea indígena, tenga la misma realidad que mi compañera indígena Ana, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, somos indígenas, somos mujeres, somos jóvenes, compartimos eso, pero en general yo soy Estela Chol, ella es Ana Newsabi, pero somos dos diferentes al fin y al cabo, ¿no? No somos una sola en general. Y bueno, yo creo que ahorita retomar, no sé si nos pueda decir en otras palabras, Carla, la pregunta que nos hizo en específico, pero antes también quisiera agregar un poco de esto de la terapeuta intercultural. A lo mejor desconozco mucho el término de terapeuta como tal, porque también ahí ha de haber como diferentes sentidos de comprender esta disciplina, ¿no? Pero lo que yo quería agregar ahí es que sí es algo importante a considerar, porque también nosotros como población indígena o desde nuestra cosmovisión hay una forma de interpretar y entender ciertas enfermedades mentales, ¿no? O ciertas cosas que suceden con
con nuestra misma población. Entonces, eso se me hace bien interesante porque también en algún momento se trabajó con una psicóloga que ella estaba hablando justo de esto, ¿no? De las enfermedades desde las creencias o desde la visión de los pueblos indígenas. Incluso escribieron por ahí un libro de ese tema, pero era eso, que también en estas disciplinas se tiene que abrir a esto de la interculturalidad para poder comprender un poco más allá cómo debe ser el acompañamiento que se le debe dar a ciertas personas indígenas, ¿no? De ciertas poblaciones. Entonces, eso también se me hace bien interesante que se toque porque sí se puede trabajar, sí se puede incorporar también, incluso desde el mismo conocimiento, porque también muchas veces se cae o se entiende que los indígenas solo pueden aportar en el baile, ¿no? Que en la música, cuando en realidad también podemos aportar en conocimientos así, mentales, económicos, de política, porque nuestras mismas organizaciones nos llevan a poder generar otras formas de actuar, otras formas de pensar y de trabajar. Entonces yo creo que en esta interculturalidad que vamos a construir o que ya estamos construyendo, es eso, es con esa intención de que todas desde nuestras diferentes disciplinas podamos comprender que podemos abonar y trabajar en esto a la par. Y también quería agregar que no siempre se tiene que dejar este trabajo a los indígenas, porque son los indígenas, porque son a los que les dañan, ¿no? Sino que es un trabajo que es para todas y todos lo podemos hacer desde nuestra individualidad hasta lo colectivo, ¿no? Todas desde cada día que estamos reproduciendo o darnos cuenta cuáles son nuestros privilegios, ¿no? Y que a costa de quién tenemos esos privilegios. Entonces empezar a cuestionarnos desde lo personal para cambiar este sistema y también abonar a que seamos parte de una interculturalidad y no tanto a seguir reproduciendo este individualismo, yo soy mejor que tú, yo tengo que llegar más lejos que tú, ¿no? El seguir oprimiendo, sino que nosotras y nosotros mismos desde nuestras acciones, siendo indígenas o no indígenas, podemos hacer cosas y no dejar esta tarea solo a los indígenas porque son a los que más dañan, no, sino que entre todas y todos lo debemos trabajar. Entonces, un poco hacia ahí también quería ponerlo, señalarlo, ponerlo sobre la mesa para que también lo reflexionemos, ¿no? Que esta tarea no solo nos toca a nosotras o nosotros como indígenas. Y sí, porque sí, es una utopía, ¿no? Lograr llegarle a toda la sociedad que desconoce estos temas, ¿no? De las poblaciones indígenas y lo seguimos viendo cada día que estamos en diferentes actividades, pero lo que quería señalar de ahí es que a lo mejor no es lo mismo, pero sí es parecido como esta lucha de las feministas, ¿no? Porque se acabe el machismo en la sociedad mexicana en específico y es una lucha que ellas por lo menos ya entraron en los espacios de los hombres ahora que antes no podían acceder y todas estas votaciones que ahora ya tienen las mujeres y esas cosas, pero es algo que se tiene que seguir trabajando día a día, ¿no? Incluso hay personas que están desde su nacimiento hasta ahorita en su edad que siguen siendo machistas y no quieren cambiar en esa posición, ¿no? Entonces, viéndolo como ya de la manera en esto del racismo y en esto de evitar incluir o incorporar, ¿no? La palabra incluir no me gusta, la palabra como incorporar a las poblaciones indígenas en nuestros espacios donde no era normalmente visto, ¿no? La población indígena, creo que es parecido el trabajarlo porque todo el tiempo nos han enseñado que debemos actuar de esa manera, porque si el sistema no cambia, creo que se va a seguir reproduciendo de todas maneras, porque nosotros sí estamos haciendo acciones, pero son poquitas, ¿no? Y son desde lo que nosotros podemos hacer. Pero si pensáramos, por ejemplo, en cambiar un sistema educativo de manera más profunda o de manera más real o llevarlo a esta interculturalidad en todo el sistema educativo y que de verdad se ha llevado acompañado por personas indígenas y no indígenas que trabajan este tema de la interculturalidad, creo que puede haber más resultados ahí para así bajarlo a las escuelas y también en los espacios de universidades o primarias o en los diferentes niveles para asegurarnos que haya un espacio donde se hable de la interculturalidad, porque parte de lo que nosotros investigamos en el 2013, por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara, era que no había más que en 2 escuelas espacios para los indígenas construidos uno construido desde ellos y ellas mismas en la institución y otro desde la institución que ordenó un espacio para atender a los estudiantes indígenas, ¿no? Entonces, si pensamos así como ya a nivel nación, pues claro que no hay espacios para los pueblos indígenas y para hablar de estos temas, se tienen que generar, pero no pasa si no se les da los recursos, las condiciones para que eso suceda. Entonces, yo creo, esto que preguntas, Carla, yo creo que es algo que
es esencial que suceda, pero no va a suceder si no cambiamos nuestras perspectivas, nuestras formas de entender y si no proponemos más políticas públicas y que cambie este sistema educativo, porque si no, vamos a seguir siendo poquitos los que vamos moviendo por ahí, ¿no? Pero pues sí, es algo que se tiene que trabajar y seguir trabajando, pero yo creo que sí es una forma de que todos debemos ponernos a dialogar estos temas. Eso sería como lo principal, dialogar sobre estos temas de racismo, de privilegios, de discriminación, de estereotipos sobre las poblaciones indígenas o sobre los afrodescendientes, ¿no? Porque también no se habla de esos temas, o estos temas de migración, o estos temas más sociales que casi no se tocan en los espacios educativos y que deberían tocarse para cuestionarlos, para reflexionar más y trabajar más hacia ellos, ¿no? Más allá de lo que se da en una formación normal, ¿no? Pero yo sí lo veo como en ese ámbito. En la educación hay que trabajar mucho para que suceda, pero sí generar esos espacios donde se encuentren estos diálogos y se hable sobre estas diferencias y empezar a compartir y reflexionar. Sí. Y creo que a partir de ahí podemos generar otros cambios, ¿no? Pero bueno, Sí. es algo que falta mucho por hacer, creo. ¿Puedo compartir algo, Ana y Estela? Me parece muy... He estado, digo, el tema de interculturalidad me parece básico y fundamental, la palabra intercultural, ¿no? Te he estado escuchando, las he estado escuchando varias veces usando la palabra diálogo, voz, ¿no? Y yo creo que en la interculturalidad hay que ponerle intención, ¿no? No es un tema y me fue muy significativo que dijiste, no me gusta la palabra incluir, ¿no? Que ahí me gustaría preguntarte qué es lo que no te gustaría incluir, ¿no? Pero yo lo miro como, no es un tema de tú ven hacia mí, sino yo qué hago también para ir hacia ti, ¿no? ¿Qué intención le pongo? ¿Qué pasa por políticas públicas? ¿Qué pasa por quiero entender tu realidad, ¿no? Inclusive lo que tú decías, Estela, decir indígena es generalizar y no ver las diferencias también en las distintas poblaciones indígenas o no indígenas, pues, o sea, ¿cómo me encuentro con el diferente? ¿No? ¿Qué intención le pongo para encontrarme con la o él que es diferente a mí, que tiene otra cultura, que viene de otra perspectiva, que puedo estar en una posición de privilegio o no de privilegio, de poder o no de poder, ¿no? Me parece bien interesante esto que dicen de generar estos espacios en las escuelas, en los consultorios, con la pregunta que hacía Heather, ¿no? De qué nos toca a los psicoterapeutas también, como de tener esta intención de entender el mundo del otro y hacerme consciente de mi posición de privilegio, poder o no de poder o de privilegio, ¿no? Y llevarla al diálogo ahí. Me encanta que pongan como la palabra diálogo, voz, interculturalidad, ¿no? Y la intencionalidad, ¿no? Que me parece que es todo un reto, un reto y hacer visible esta diversidad, no sé, pues, creo que inclusive estos espacios, ¿no? que se impulsan como este espacio, ¿no? de poder dialogar estos temas, como hacerlos cada vez más, ¿no? Claro. De tal manera que generemos esta conciencia, esta intención. Claro, y sí, estos espacios pues se dan muy poco, ¿no? Y Sí, también cuando sí, estamos aquí escuchando sí, esto, ¿no? Incluso a lo sí, mejor varios de las que estamos o los que estamos aquí, sí, pues ya hemos trabajado estos temas, ya tenemos como sí, cierta conciencia en sí, ellos también, ¿no?
¿Y qué hacemos con los que faltan, que no están ahí, que a lo mejor ahorita están viendo la novela de Televisa de no sé qué horario, ¿no? A lo mejor están como más concentrados en otras cosas y no ven estas realidades que suceden. Entonces también hay que ir pensando cómo hacer para llegar a más espacios y pues esto, seguir hablando de estos temas. Nosotros lo estamos trabajando desde el 2013 y Ajá. bueno, por lo menos hemos logrado más redes, hemos logrado más grupos colectivos que se unan a nosotros en este camino y también entre nosotros mismos hemos producido como diferentes contenidos para hablar y mencionar la interculturalidad, pero desde nuestra mirada, desde cómo lo vamos entendiendo nosotras y nosotros y cómo lo queremos, ¿no? Porque incluso el mismo colectivo, no todos son indígenas huirras, no todos son indígenas ñusabi, ¿no? Sino que también Sí, ahí hay una variedad de sí. culturas que llegando a la ciudad lo vimos necesario también, porque muchas veces los pueblos también caen en seguir en su misma cultura y comunidad y solo tienen esa cosmovisión, ¿no? Pero cuando nos Sí. abrimos a otras culturas, a otros mundos, entendemos otras formas de entenderlo y comprendemos la importancia de mantenernos así, ¿no? Y también integrarnos y conocer tanto que, pues bueno, nosotros ya hemos pasado por esos procesos y hemos entendido otros y Sí. pues bueno, entre todas y todos aprendemos más, ¿no? A lo mejor nosotras ahorita, claro que lo que compartimos no es la única verdad y no es la única Sí. mirada que Sí. debemos entender, sino que cada quien va a tener sus posturas, pero sí Sí. nos unimos en esta idea de querer construir una ciudad intercultural donde todos compartamos estas diversidades, Sí. pero no que ellas nos separen, sino que nos unan a crear algo más nuevo y más padre, pues, para todas y todos. Y Sí. pues eso, yo creo que eso. Y ahorita tenemos un pequeño videíto, no sé si tengamos tiempo de verlo, pero Sí. hasta ahorita esto es lo que nosotras trajimos y compartimos para ustedes en este espacio. No sé si... Híjole, pues Y que nada de más verdad. antes, quería comentar algo de lo que decía la compañera Sí. Carla, creo, del cómo educar al no indígena, ¿no? A mí, o sea, desde hace les estaba comentando, a mí me hace muchísimo ruido, ¿no? De que de alguna forma siento que nos responsabiliza a nosotros como indígenas de educar al no indígena, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad solamente, ¿no? No estemos esperando que el indígena nos diga qué hacer o cómo hacerlo, o cómo pretenden que se eduquen, ¿no? Creo que también es una responsabilidad de todas y todos, indígenas o no indígenas, de irnos como metiendo en estos temas, también de ir como reflexionando, de irnos preguntando qué estamos haciendo, cómo racializamos a las personas, cómo discriminamos a las personas, son como cosas a veces que lo tenemos ya muy internalizado, como lo decía Ana, muy naturalizado también a veces, y ya de repente lo desconocemos, ¿no? Creemos que es como normal todo lo que pasa, todo lo que sucede, pero en general es algo que nos marca a nosotros, nos daña a nosotras también, ¿no? Entonces es eso, solamente comentar que es una cuestión también de responsabilizarnos todas y todos, de ir también preguntándonos, también ir accionando desde nuestras posiciones, sea de privilegio o de no privilegios, como lo comentaban, pero también es eso, ¿no? Es como empezar a hacer, empezar a accionar poco a poco, ¿no? Porque también comentamos hace rato, ¿no? Pues estas... Uy, Se fue. se fue. Pero, ¿qué tienes, no? O sea, al indígena, ¿qué tienes? ¿Qué experiencias tienes? Uy, Que no lo Estela, es. Eso es también real y se ha visto en muchos espacios. se nos fue. Bueno, esto de la tecnología sucede. Y espero no, perdón si estaba abierto mi micrófono hace ratito, perdón, no me di cuenta. Espero que no haya interrumpido, pero gran No. parte de la intención de abrir el espacio de hoy era precisamente no pedirles a ustedes que nos educaran, sino Claro. tratar de dar una plataforma No, para claro. abrir conciencia de la ignorancia que tenemos, sobre todo en la comunidad psicoterapéutico, acerca de este tema, de la diversidad cultural y del racismo, y como un acto de antirracismo, de abrir Claro. espacios en los cuales la diversidad se nombra, la ignorancia se nombra, el racismo se nombre, y que nos hagamos responsables de darnos cuenta cómo hemos sido cómplices
de todo esto y donde hemos también bienvenido de que no queremos seguir con un proceso de aprendizaje colonizado o colonizador. Claro. Y que como profesionistas de ayuda, que los psicoterapeutas, por favor, nos evitemos el complejo de Salvador de insertarnos en comunidades y en grupos vulnerables, ignorando por completo las estructuras y la sabiduría existente, Sí. que no vayamos a reducir poblaciones indígenas a estereotipos, o que nos sentamos primero, que escuchemos y que tengamos conciencia de la ignorancia que traemos antes de querer ofrecer lo poco o mucho que tengamos desde nuestra formación. Sí. Eso es mucha mi reflexión y mi intención al abrir el espacio. Y aprecio mucho el trabajo y la presentación que están haciendo de todos Sí. esos logros de ustedes. Sí. Ustedes dos en particular, no ustedes los indígenas. No es eso mi lenguaje. No, sí, y es una constante, pues que hay que seguir trabajando y nosotras también, la intención de estar en estos espacios o en otros es eso, seguir mencionando, seguir señalando esto que sucede y que lo reflexionemos y que a partir de ahí pues hagamos acciones, ¿no? Y que vayamos juntos en este caminar. A lo mejor hay personas que sienten que no pueden hacer nada, pero a lo mejor, no sé, acompañándonos en el colectivo, por ejemplo, siguiendo actividades, invitando a otras personas, a lo mejor desde ahí ya estamos haciendo cosas también, porque también desde nuestros espacios no, y a lo mejor ya hemos logrado alcanzar a las personas que están a nuestro alrededor, pero a lo mejor si hay otra persona que es nueva en esto, ella lo comparte con otros y así lo vamos llevando a más, ¿no? A más personas. A lo mejor desde ahí también estamos haciendo acciones, el compartir estas actividades, el compartir lo que trabajamos como colectivo, ¿no? Entrelazándonos con otras cosas, con otras acciones, desde ahí se puede hacer. Por eso a nosotros nos interesa mucho meternos en temas que a lo mejor no nos hemos metido, como esto. Yo le decía a Estela, ¿pero qué vamos a compartir ahí si es un tema de psicología y esas cosas? Pero luego obviamente ya planteándolo así, de que no, pues hay que hablar de esto, de cómo se vive el racismo, de cómo, y ahorita pues ya tiene más sentido pues hacer esto y en todos los espacios se puede hacer. Y pues eso, que gracias también por abrir este espacio y por acercarse a estos temas también ustedes y compartirlo, ¿no? Después sabremos qué va a pasar con esto, pero sí, un poco eso. No sé si Estela quiera cerrar con lo que estaba diciéndonos y de ahí no sé si haya tiempo también y vemos un pequeño corto animado que hicimos nosotros como colectivo. Sí. No sé si lo escuchan también. Sí, yo sí, no sé los demás. Ok. Bueno, este es un poco de nuestro animado y pues la idea es eso, ¿no? Caminemos juntas y juntos y que nadie borre nuestras huellas. Un poco hacia allá queremos llegar con esto. Listo.
Bueno, eso ya es como lo último que quisimos presentar y un poco el mensaje que seguimos manteniendo nosotras y nosotros. Pues eso, ¿no? Que caminemos juntas y juntos y que nadie borre nuestras huellas, nadie nos tiene que pisotear, nadie nos tiene que olvidar, porque tiene que estar presente la historia a pesar de todo lo que suceda, ¿no? Y pues entre todas y todos, no importa si seamos indígenas o no. Y bueno, eso, y agradecemos mucho la invitación y pues el estar aquí y el escucharnos hasta el final. Y pues bueno, yo creo que con esto ya cerramos y agradecemos todo. Para mencionarles, por si no la habían escuchado, la voz que se escucha ahí es de una compañera que es soprano Mije, que es María Reina. También era integrante del colectivo, pero se tuvo que mudar a la Ciudad de México y luego a Oaxaca. Pero para que también la sigan, es una de las mujeres importantes dentro de los pueblos originarios. Sí, es una artista, es cantante ópera Mije, hace poco salió con Yalitza Aparicio y bueno, ha salido ya en otros medios, pero es muy buena en su música como tal para que la escuchen. Sí, es garantía. Muchas gracias.